El día de hoy, queridos estudiantes, lo que vamos a revisar de manera breve es acerca de cómo es que fue el mundo antediluviano antes y después. Como consecuencia de la transgresión de Adán y Eva y como consecuencia de la matanza, el asesinato de Caín hacia su hermano Abel, el mundo que Dios había creado cambió de manera drástica. De esa forma, después de la caída de Adán y Eva, después de que Caín había matado a su hermano Abel, el mundo antes del diluvio o antediluviano, es decir, el mundo antes de Noé, se dividió en dos generaciones. ¿Por qué se dividió en dos generaciones? Porque en un inicio los descendientes de Adán y Eva estaban compuestos solo por una generación, pero después del asesinato de Caín hacia Abel, el mundo antes del diluvio se dividió en dos generaciones. En la generación de los hijos de Dios y en la generación de los hijos del enemigo. La generación de los hijos del enemigo tenía que ver con los descendientes de Caín, y la generación de los hijos de Dios tenía que ver con los hijos de Set. Set había sido el que reemplazó a Abel. Cuando estas dos generaciones se unieron, el mundo antediluviano fue un caos. Además, el mundo antediluviano, dice Elena G. de White, que llegó a un caos total a tal punto de que los hombres solo pensaban hacer el mal. Miren cómo era el mundo antediluviano. La mentalidad de ellos había cambiado. Según Génesis 2, también nos describe un poco la situación geográfica del mundo antediluviano. En los tiempos del mundo antediluviano no caía lluvia, sino había un vapor que regaba toda la superficie del suelo, es decir, había un vapor que salía de la tierra y se elevaba unos metros hacia arriba y como rocío volvía a regar la tierra. Además, en los tiempos de los antediluvianos, la tierra geográficamente todo era como vastas planicies que semejaban a jardines y que estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con fragancia de miles de flores. En los tiempos antediluvianos no había cordilleras, no había estos cerros inmensos que nosotros podemos apreciar. Los árboles eran inmensos, eran bellos, eran perfectos. Elena G. de White dice que su corteza, su fibra, era tan dura que parecía piedra. Y muchos de esos árboles todavía se pueden ver, han quedado restos petrificados en una de las zonas de los Estados Unidos. En los tiempos antediluvianos, según Génesis 2, 10 al 15, nos dice que abundaba el oro, abundaban las piedras de onís, y estas piedras, esta plata, este oro, todos estos minerales se podían encontrar en los ríos que venían del Edén, por ejemplo, en el río del Gijón, en el río Tigris, en el río Éufrates. Todos esos ríos venían del Edén. Esos ríos regaban también el jardín del Edén, pero también en esos ríos se encontraban todos esos materiales que hoy en día, después del diluvio, han sido escondidos debajo de las cordilleras. Es por eso que la mayor cantidad de las minas
se encuentran debajo de las cordilleras. ¿Qué hicieron con esas piedras preciosas que encontraron en los ríos? Bueno, miren, en los tiempos de los antediluvianos lo usaron para calafatear, es decir, para enchapar sus casas. Es increíble, ¿no? No es tan sencillo de creer esto, pero eso es lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas, que el oro y la plata que ellos conseguían lo usaban para calafatear, para enchapar, para adornar sus casas los hombres que vivían antes o que vivieron antes de Noé. Además, los hombres podían vivir casi 1000 años en los tiempos antediluvianos, hasta que llegó el momento en el que Dios ordena a Noé a que construyese un arca y a que invitase a los animales a que pudieran venir al arca en pareja. Pero no solamente Noé invitó a los animales a que ingresen al arca, sino también Noé durante 120 años invitó a las personas, a la gente antediluviana, que eran demasiadas personas, eran miles de personas. Elena G. de White dice que probablemente hayan llegado a ser 2 millones de personas solo en la zona donde vivía Noé. Quiere decir que había muchas más personas que vivían en los tiempos antediluvianos, porque vivían casi 1000 años y podían tener muchos hijos. De esa manera, después de construir el arca, Noé, vino el diluvio. Y el diluvio fue una catástrofe universal. Las fuentes de las aguas que estaban debajo de los suelos reventaron, y al reventar expulsaron piedras, expulsaron rocas inmensas que hicieron que todo el mundo se mezclase con todo ello. Es por eso que cuando usted ve un cerro, lo que usted va a apreciar es tierra, piedra, granito, arena. ¿Por qué? Porque después del mundo antediluviano, el mundo nunca más fue lo que Dios había creado. Y finalmente, cuando el arca de Noé posó en uno de los montes de Ararat, el mundo que Noé había visto después de la creación de Adán y Eva ya no era más, porque ahora cuando Noé abre la puerta, solo se ve por cualquier lado, solo ve cadáveres y animales muertos. Todo lo que sus ojos habían visto en el mundo antediluviano, ahora ya no era más. Ahora era muerte, ahora era caos, todo a causa de la desobediencia de los hombres que vivieron en ese mundo hermoso que Dios había creado. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo era el mundo antediluviano? Antes y después del diluvio, descríbelo en un párrafo de solo 10 líneas y eso me lo envías. Que Dios te bendiga.